Tu paz y amor vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas que están conectados a Radio Apóstol Chile, 100% católica. Es una alegría, como siempre digo, ¿cómo no va a ser una alegría estar con cada uno de ustedes en este camino de la fe, en este camino de la esperanza, en este camino de la caridad de Dios? Y bueno, en este día queremos reflexionar acerca de un tema que me parece muy importante, que es acerca de la humildad. Justamente en este día en donde se celebra la Asunción de nuestra Madre, la Santísima Virgen, ¿quién más que ella nos muestra lo que es ser humilde, ¿no? La humilde servidora del Señor, y aquí la esclava del Señor. Bueno, quiero mandarles un saludo. Aquí está conectada Narce Sarazúa, bueno, muchas bendiciones y gracias por estar ahí presente, Aquí ponen Radio Apóstol Chile, bienvenidos, son venidos bien. Y eso quiere decir que nos alegramos de que estén ahí presentes y conectados con este programa que se llama Vida y Vida en Abundancia. Como les decía, estamos transmitiendo directamente desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Eduardo y bueno, vamos a comenzar entonces, como siempre lo hacemos, poniéndonos en presencia de Dios, que es uno y trino. Antes, aquí tengo un mensaje, Verónica, no podía faltar Verónica, muchas bendiciones, Verónica, muy buenas noches, hermanito Eduardo, lluvias de bendiciones, claro, y también muchas lluvias de bendiciones para tu vida y para aquellos que están en tu corazón, en tu familia, así que lluvias de bendiciones, qué lindo es y qué bueno, ¿no? Y yo creo realmente que no solamente es un deseo del corazón, sino que sin duda alguna es una bendición espiritual. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios te bendiga o bendiciones, estamos no haciendo un deseo, diríamos, emocional, como diciendo, bueno, que te vaya bien, que esté bien. No, es verdaderamente un acto de fe muy poderoso, a través del cual nosotros estamos pidiéndole al Padre Celestial que envíe las gracias que ese corazón está necesitando y que también las gracias que ya están sembradas en ese corazón puedan comenzar a florecer y a dar los frutos para los cuales Dios lo ha sembrado en ese corazón.
Por eso nuestras palabras tienen mucha, como diríamos, mucha responsabilidad. Eso nos habla la carta de Santiago. Tenemos que saber muy bien lo que decimos, porque la bendición además trae bendición a aquel que lo está haciendo, porque Dios nunca se deja ganar en misericordia. Bueno, entonces vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración del Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad y corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Y vamos a hacer también esta oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a pedir la intercesión de María, nuestra Madre, por cada una de las intenciones, peticiones. Tenemos muchos testimonios, gracias a Dios, gracias a nuestra Madre, de oraciones que han hecho y que Dios le ha concedido la gracia que necesitaba. No siempre Dios nos da quizás lo que estamos pidiendo, pero lo que sí tenemos que estar seguros que siempre va a responder lo que nosotros necesitamos. Así que al igual que en las bodas de Caná, te invito a que pongas en las manos de María esa petición, esa necesidad, esa acción de gracias, eso que está en tu corazón, lo que en este momento el mismo Espíritu Santo está poniendo en tu mente, en tu corazón, quizás está trayendo a memoria a alguien que hace mucho tiempo que no veías o que quizás está necesitando seguramente, claro que sí, de oración. Así que ponemos todas estas peticiones, ponemos esta acción de gracias, estas súplicas, estos ruegos en las manos de nuestra Madre para que al igual que en las bodas de Caná, ella lo lleve muy cerquita del corazón de Jesús para que Él pueda transformar el agua de esas peticiones, de esas necesidades, de esa acción de gracias en el mejor vino, en el vino de la alegría, de la salud, de la fortaleza, de la santificación y también del arrepentimiento, porque qué gran gracia es poder recibir que un corazón duro se quebrante y se arrepienta. Eso es una gracia también de Dios, y lo vamos a hacer a través de la oración a nuestra Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acá me dice, también María del Carmen Carvajal está así con la actitud de las manitos, que quiere decir de oración. Y Verónica Blamey dice, siempre debemos dar la bendición a todos los que conozcamos o no. Claro que sí, siempre tenemos que dar la bendición del Señor. Cuando uno entra a un hogar, entra a una casa, entra a un negocio, entra a un hospital, entra a donde el Señor providencialmente nos lleve, no es una casualidad. Aunque creemos que es quizás algo rutinario, no es una casualidad. Dios nos puso en ese lugar, en sus propósitos de bendición, de paz, de amor, de gracia, para que podamos ser luz en ese lugar, la luz de Cristo, que se refleje a través de nuestras vidas, para que podamos
ser luz, ¿no es cierto? Y que podamos llevar la alegría de la fe. Entonces eso es algo muy, muy importante, que siempre tengamos bendición, que los padres bendigan a sus hijos, que los hijos bendigan a sus padres, que entre los hermanos se puedan llegar a bendecir y que no se naturalice el que el Señor te bendiga, sino que realmente lo hagamos y lo expresemos con un corazón desbordante de la gracia del Espíritu Santo. Como decía recién, nuestras palabras tienen efectos, claro que sí. Si en lo normal, si en lo natural, cuando alentamos a alguien o cuando recibe una palabra determinada que lo puede desanimar, tiene algún efecto, cuanto más cuando esa palabra surge desde el Espíritu. En Proverbios en Proverbios 18:21, si mal no recuerdo, dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, que puede ser árbol de vida o quebrantamiento de espíritu. Por eso, muchas veces, cuántas veces diríamos, con nuestras palabras, nos hemos atado mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, o a otras personas también le hemos no hecho muy bien. Entonces también tenemos que pedirle perdón, porque cuando eso nos damos cuenta, cuando se nos cae el velo, como dice la palabra de Dios, comenzamos a ver realidades que hasta ese momento quizás no veíamos, realidades espirituales. Y bueno, tenemos que pedir perdón al Señor y justamente hacer lo contrario, ¿no? Siempre poner la otra mejilla significa tener una actitud cristiana. El Señor nos pide que hasta amemos a nuestros enemigos, pero también nos pide que oremos y que recemos por aquellos que nos persiguen. Y así nuestro corazón se va tornando semejante al corazón de Cristo. ¿Y cómo es el corazón de Cristo? Un corazón que en la cruz perdonó a aquellos que lo crucificaron. Siempre poniendo la mirada en el Padre. El Espíritu Santo nos hace poner en esas situaciones la mirada en el Padre. Y bueno, bendecir y también, ¿por qué no? ¿Por qué no? También nosotros bendecirnos. Algunas veces tenemos que bendecirnos y yo veo que en ese camino de la bendición hacia uno mismo, también hay como una reconciliación hacia uno mismo, un acto de amarse cristianamente hacia uno mismo, que no es vanagloria, nada que ver, al contrario, es vivir la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, me amo desde el amor de Dios, me bendigo desde la bendición de Dios. ¿Cómo que no? ¿Qué tiene de malo? Al contrario, es algo muy bueno que nos reconciliemos, porque hay personas que viven enojadas consigo mismos. Y había un sacerdote, el padre Darío Betancourt, que decía que aquello que no amas o aquello que rechazas se puede convertir en tu enemigo. Por eso tenemos que comenzar, quizás, no sé, esto me está surgiendo en el corazón, un proceso también de sanación interior a través de la reconciliación con uno mismo. Lo cual no quiere decir lo que hice estuvo bien. No, reconozco, me arrepiento, pero también sé que soy perfectible, sé que estoy en un camino de conversión, sé que me puedo equivocar. Y bueno, el tema no es quedar en el suelo, sino cuántas veces me levanto. Dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta el justo. Así que, hermanos, si hay algo o una deuda contigo mismo, es tiempo de que empieces a saldar esa deuda desde la mirada de Dios y darte una nueva oportunidad. Si Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, ¿acaso no dice en Lamentaciones capítulo 3 que Él renueva, hace nueva, hace fresca sus misericordias? Entonces, si Él la renueva, ¿por qué nosotros no renovarla? Esto es un camino que hay que ir haciendo desde la piedad, desde el amor a Dios y desde el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Es un camino de corrección, es un camino de perfeccionamiento espiritual, pero es un camino que es necesario hacer. Yo conozco gente, lamentablemente, que siempre tiene como esa cara agria, ¿no? Como esa cara así triste, inclusive dentro del camino de la fe, ¿no es cierto? Y sirven y hacen apostolado y todo con esa cara, ¿no? Con esa cara tan como que esconde un enojo, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso y tenemos que reconciliarnos desde el amor de Dios, desde el amor de Dios, con el firme propósito, como decimos en el pésame, de evitar toda ocasión próxima de pecado, de volver a caer, de volver a cometer los mismos errores. Por eso uno puede cometer un error,
pero uno no es un error. Uno puede cometer un error, pero eso no significa que ya tengas un sello, sos ese error. Al contrario, yo puedo utilizar ese error con un sabio discernimiento para que sea un trampolín y a partir del cual yo puedo elevarme en crecimiento, hacer de esos errores una escuela de crecimiento, una escuela de aprendizaje, porque todos cometemos errores. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ver que muchos de los que han sido llamados, por ejemplo Saulo de Tarso y tantos otros, han cometido errores, Moisés, David, y tantos han cometido grandes errores. Sin embargo, se arrepintieron y se levantaron y caminaron aprendiendo de esos errores. Y también tenemos que saber que en definitiva esta vida es una vida de un continuo y constante aprendizaje, y para ello tenemos que tener una virtud bien fuerte, que es la virtud justamente de la humildad. La humildad, la palabra humildad viene de humus, una de las interpretaciones, ¿no? Humus, que significa la parte más fértil de la tierra. Solamente los humildes, los que son humus, pueden ser fértil en la gracia de Dios, pueden ser fértil en la vida de Dios, pueden ser fértil en su fe cristiana. Bien, entonces ahora vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Naciones yo te escogí, irás donde te envíe. Transfórmame, Señor, en gloria hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor. Maranatha. Y volvemos con el programa Vida y Vida en Abundancia. Vamos a compartir entonces un tema que es la humildad, la virtud de la humildad. Y para ello quiero ir a la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Es un texto que a mí me marcó profundísimamente mi vida y justamente me abrió los ojos en muchos aspectos de mi fe, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice lo siguiente: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Yo creo que con este versículo de Filipenses 2, 5 podemos hacer un retiro de varios días, con un solo versículo.
Yo me acuerdo que una vez alguien con un solo versículo o con 2 versículos hizo un retiro de 5 días. 5 días con 2 versículos. Claro, cuando la palabra de Dios la degustamos, cuando la palabra de Dios la masticamos, cuando la palabra de Dios le dejamos que impregne con lo que esa palabra es, que es viva y eficaz, nuestro corazón, tenemos para muchísimo. Bueno, pero vamos a leerlo. Dice, tengan entre ustedes, ya nos hace pensar, ¿no? Si lo tenemos o no, es decir, que se puede tener, se puede poseer, tengan entre ustedes, entre nosotros, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Versículo 6 de Filipenses 2. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Ahí vemos varios aspectos ya de la humildad. Al contrario, se anonadó, o sea, lo contrario, lo vivió. Es decir, al contrario, ¿qué hizo? No solamente renunció a esa condición de ser igual con Dios, sino que hizo lo contrario. Al contrario, se anonadó que a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló, versículo 8, hasta aceptar por obediencia, humildad y obediencia. No podemos ser obedientes a la voluntad de Dios si no somos humildes. El orgullo no puede hacerlo. Se humilló, por eso dice que Dios resiste al orgulloso. En realidad lo que quiere decir, yo no puedo obrar, no puedo trabajar, no puedo accionar en esa vida. Y se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas cosas por obediencia tenemos que aceptar la muerte de cruz en áreas de nuestra vida? En áreas de nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir, de actuar. Y hay que llevarlo a la cruz por obediencia al Señor. Por eso, dice, Dios lo exaltó y le dio el nombre, con N mayúscula, que está sobre todo nombre. Recordemos que el nombre es carácter, es destino, es integridad. Bueno, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, esto ya es algo profético también, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de Dios Padre? Que nosotros, ¿cómo se glorifica al Padre? Cuando alguien puede proclamar con su lengua lo que abunda en su corazón, que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué lo proclama? Porque lo vive. De esa proclamación es la que está hablando. No la emisión de un sonido que dice Jesús es el Señor. No, una proclamación que es una expresión vívida de una realidad que vivo en mi vida, de una realidad espiritual, de una realidad del alma, de todo mi ser. Jesús es el Señor. Él es el Señor. El Kyrios, Él es el Señor. Y bueno, ahora entonces vamos a hablar sobre el tema de la humildad. También vemos que en otra palabra que podemos compartir, la tenemos en San Mateo, capítulo 11, vamos a buscarla, San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Acá está, San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29, que dice lo siguiente. A ver, permíteme un segundito aquí. Ahí está. Bien. Que dice lo siguiente: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Otras traducciones dicen afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué dice el Señor? Que hay que aprender de Él, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave
y mi carga es liviana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la humildad. La humildad es, como decía Santa Teresa, el reconocimiento de quién soy en todo mi ser. Es decir, es reconocer mi verdad. Decía que la humildad es justamente vivir en nuestra verdad. Es decir, lo que nosotros decimos, que estamos viviendo, que estamos experimentando. Por eso la humildad es reconocer mi ser, es decir, es vivir en mi verdad. Es no creer que soy lo que no soy. Es decir, es reconocer mis virtudes como también reconocer mis debilidades. La persona humilde es una persona que se deja enseñar, porque se sabe que puede aprender, que puede crecer. Es consciente de su nivel de crecimiento. Por eso la persona humilde siempre está en esa actitud de ser discípulo, de ser aquel que quiere aprender, que quiere conocer. Se sabe que tiene un corazón de aprendizaje, un corazón manso, un corazón dócil. Las personas que tienen humildad son personas que se saben valorar en su justa medida y que de esa forma también saben valorar y reconocer al hermano y a la hermana como una creación amorosa de Dios. Por eso las personas humildes son personas afables, son generalmente personas que no se dan cuenta de su propia humildad. Qué bonito que es entonces tener esa humildad que tiene, por ejemplo, como dice aquí, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad van muy unidas. Un corazón manso es un corazón dócil, es un corazón que sabe controlarse frente a las situaciones que en otra, que si no existiese la mansedumbre, podría llegar a un extremo de una reacción negativa. Es decir, saben tener lo que se llama templanza. Bueno, vamos a un tema musical y volvemos con el programa Vida y Vida en Abundancia. Así ya nos adentramos más en el tema de la humildad. Amado Jesús, así como el centurión te dijo, no soy digno de que entres en mi casa, también yo repito esas palabras antes de recibir tu cuerpo y tu sangre en la Sagrada Comunión. Hoy vuelvo a decirlo, y mientras tanto, mi espíritu se remonta y vuela delante del sagrario de mi parroquia, de mi comunidad, y hago en este momento mi comunión espiritual, diciéndote, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero creo en tu misericordia y creo que una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso, ven a mi corazón, amado mío, Dios mío, mi todo, mi Señor. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré.
Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Por lo tanto, estamos hablando sobre la humildad. Qué importante que es la humildad. Las personas humildes son aquellas personas que no se sienten superiores a los demás. Son personas que siempre saben que pueden llegar a crecer y son buenos discípulos que el día de mañana pueden llegar a ser maestros. Yo recuerdo que una vez alguien dijo, nunca alguien puede ser maestro si primero no tiene espíritu de humildad, espíritu de ser discípulo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver algunas características de lo que es la humildad. Y vemos, por ejemplo, que dice que Jesús, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. La persona humilde es una persona que no anda buscando proteger su posición, no anda buscando que nadie le toque el lugar. Vieron que hay personas que de pronto sienten que son como dueños de un determinado lugar, que son dueños de una determinada posición y por lo tanto son personas que no permiten que otros puedan llegar a crecer, no permiten que otras personas puedan llegar a desarrollarse. Las personas humildes son personas que se alegran cuando otros pueden también crecer, que otros también puedan quizás desarrollarse en su vida. Las personas humildes, como dice acá en el versículo 7 de Filipenses 2:7, son personas que tienen una tendencia al servicio, una tendencia a dar de lo que Dios le da, porque reconocen que ese talento no es propio, sino una gracia de Dios que no tiene que quedar en sí mismo, sino que lo tiene que dar hacia otros, y de ese modo ser de bendición, que la bendición de Dios toque a otras personas. El orgulloso es una persona que es también mezquino. Generalmente las personas orgullosas, las personas soberbias, les cuesta mucho dar y darse. Por otro lado, las personas humildes son personas que, como decía hoy, humus, son personas que producen fertilidad, son personas que dan y producen fruto, y entonces comparten aquello que Dios le ha puesto como un talento, como una capacidad. Otras personas también, otra característica de la persona de humildad, lo vemos en Filipenses 2:8, es que es una persona obediente. La persona obediente, especialmente obediente a Dios, es una persona que es dócil, manso y humilde de corazón. El orgulloso siempre está resistiendo porque él cree que su verdad
es la verdad. Él cree que lo que él piensa es la única verdad. Por eso son personas un poco, como decimos en Argentina, testaduras, es decir, de testadura, ¿no? Que no entran en razón. Y aunque cometan un error, aunque tropiecen con una piedra, las personas que no son humildes y que son orgullosas nunca lo van a reconocer. Son personas que no pueden decir, pésame Dios mío por mi culpa, por mi culpa. No, siempre la culpa la tienen otros. Como había alguien que decía que ponía en la primera fila del banco de la iglesia, de la parroquia, a toda su familia. Entonces miraba a la esposa y decía por su culpa, miraba a sus hijos por su culpa, miraba a su hermano por su culpa, miraba a la suegra por su grandísima culpa. Bueno, esto era un chiste, ¿no? Algo que nos hacía reír un poco a todos, pero generalmente son personas que no se hacen cargo, que no se hacen responsables de sus errores. Por lo tanto, nunca pueden llegar a crecer. El orgulloso es una persona que no puede admitir que se equivocó. Y por eso no existe en ellos lo que se llama el arrepentimiento, sino lo que se llama el remordimiento. El arrepentimiento es como una compunción del corazón que nos hace sentir un dolor por haberle, por ejemplo, herido la relación filial de amor con Dios y nos hace volvernos hacia atrás, nos hace cambiar de camino, como hizo el hijo pródigo, que fue hacia los brazos del Padre misericordioso, y se arrepiente, es decir, pide perdón y dice, voy a cambiar. Un cambio que no solamente se manifiesta con palabras, sino esencialmente con actitudes. En cambio, el remordimiento está más unido al orgullo herido. Esa persona no está pensando en pedir perdón, no está pensando en cambiar de actitud, no está pensando en aprender del error cometido. No, esa persona lo único que está pensando es ¿por qué me equivoqué? No puede aceptar que se ha equivocado, no puede aceptar que en su grandiosa imagen que tiene de sí mismo puede haber fallado. Por eso se llama remordimiento. Generalmente las personas orgullosas son personas que no trabajan, como se llama, con excelencia, sino con perfeccionamiento. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? La excelencia significa hago lo que hago de la mejor manera que puedo hacerlo. Hago lo que hago de la mejor manera que puedo hacerlo, y siempre, por eso las personas humildes son personas que pueden trabajar, ¿no es cierto?, en equipo, que se saben que no son dotados de todos los dones y de todas las capacidades, sino que puede trabajar en conjunto. En cambio, las personas orgullosas no lo pueden hacer, porque ellos creen y piensan que tienen todas las capacidades y todos los talentos. Por eso son personas que tienen mucha dificultad en sus relaciones interpersonales, que tengan relaciones interpersonales sanas. Por eso decía aquí la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7, al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor. El humilde es capaz de renunciar incluso a podríamos llamar entre comillas, privilegio en pos del bien común. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante en la sociedad, en la familia, en las comunidades parroquiales. Muchas veces es renunciar a lo que quizás yo creo que tiene que ser mío en pos de un bien común y desde ahí establecer vínculos conciliatorios, vínculos de paz y vínculos constructivos. Por eso las personas humildes son personas que están, como diríamos, muy a disposición del servicio. El orgulloso no, el orgulloso quiere todo por ahí. Por eso el orgullo va unido muchas veces también a la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el pecado raíz, yo pienso, ¿no? Que es querer tener todo para mí, tener todo para mí, tener todo para mí, sin interesarme la necesidad del prójimo. O sin dar al prójimo, porque todo tiene que ser para mí. En cambio, el humilde es una persona que puede compartir, que puede dar, que puede entregar y además crea empatía con las necesidades y el dolor ajeno. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. O sea, tuvo empatía, tuvo, como diríamos, dolor en su corazón por la condición de pecado y de muerte que tenía el hombre, el ser humano, luego de haber fallado en el principio a Dios y haber violado, por llamarlo de alguna manera, con ese mandato que le había dado en el Edén. Y entonces ahí se rompió esa comunión
¿Y cuál fue la causa? El salario del pecado es la muerte. Por eso las personas que tienen humildad tienen un corazón semejante al de Cristo. Son corazones compasivos, corazones misericordiosos. El humilde es misericordioso, el humilde es compasivo. Y no tiene nada que ver esto con la condición económica. Muchas veces se confunde estos términos, ¿no? Entonces se cree que porque alguien tiene una posición económica importante, no es humilde. Y si no tiene una posición económica importante, sí lo es. Mire, yo le voy a decir, he conocido personas de condiciones económicas muy buenas y sin embargo muy humildes. Y en cambio, sucede también lo contrario. No es lo que abunda, pero muchas veces sucede. Personas que quizás económicamente no están muy bien, pero son muy orgullosas. El humilde reconoce sus debilidades y se deja ayudar. Se deja ayudar por aquellos que quieren ayudarlos y que pueden ayudarlos y que saben ayudarlo. El orgulloso es aquella persona que dice, no, yo no necesito que nadie me ayude, yo de esta situación puedo salir solo. Por eso es muy difícil que una persona orgullosa pueda llegar a ser una persona de oración. En cambio, el humilde, aquel que tiene un corazón contrito y humillado, es aquel que reconoce ante Dios sus necesidades, sus debilidades, su fragilidad y que todo lo puede en Él que lo fortalece. Bien, vamos entonces a otro tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Este es el momento de mirar a Jesús con los ojos del corazón, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. No pongas los ojos en nadie más que en Él. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más que en Él. En nadie más. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede salvar. Solo Él te puede salvar. Juntos, porque solo Él te puede salvar. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más que en Él. Repitiendo se graba, hijos. No pongas los ojos en nadie más que en Él. Repitámoslo una y mil veces. No pongas los ojos en nadie más que en Él. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te da la salvación. Porque solo Él te da la salvación. No pongas los ojos en nadie más. Los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie
volvemos con este... ¿Cómo no enamorarse de quien... Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. A ver si tenemos a alguien más para saludar. Bien, bueno, nadie más por ahora. Vamos entonces a continuar con este tema de la humildad. La humildad es una de las grandes virtudes que pueden tener los seres humanos, pues es lo que nos hace, sobre todo, respetar. Y la palabra respetar significa valorar, respetar a los demás, reconocer nuestros errores y, sobre todo, no creernos superiores a nadie. Para tener una vida plenamente feliz, hay que trabajar mucho en la virtud de la humildad, pues todos tenemos que reconocer nuestra valía sin menospreciar a otros y estar agradecidos por la vida que llevamos. ¿Cuáles son los fundamentos, podríamos decir, de la humildad? Los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia. La gloria de todo lo bueno que tiene el hombre pertenece a Dios y así lo reconoce. Así dice San Bernardo, con un conocimiento verdaderísimo de sí mismo, el hombre se desprecia a sí mismo. ¿Qué quiso decir con esto San Bernardo? Que cuando uno se conoce a sí mismo, se sabe que lo bueno que hay en él no es fruto del mismo, sino de la gracia de Dios. La humildad, como dice en San Mateo 25:14, no viene a negar las cualidades verdaderas, sino que viene a hacer fructificar los talentos. ¿Se acuerdan? En San Mateo 25:14 que nos habla de ese tema. Así como la fe es el fundamento de la vida cristiana, porque establece el contacto inicial con Dios, y eso nos enseña el Catecismo de la Iglesia, la humildad remueve todos aquellos impedimentos, el orgullo sobre todo, de la vida divina en el hombre. Es decir, hay impedimentos, hay obstáculos que no permiten que la gracia de Dios, la vida divina pueda obrar en el corazón de una persona. Por eso la humildad remueve, que es lo contrario al orgullo, todos esos impedimentos. También otro impedimento son la soberbia y la vanagloria, que obstaculizan la gracia, como dice Santo Tomás de Aquino. Por eso es el fundamento del edificio. Nos diría Santa Teresa, todo este edificio va fundamentado, el edificio de la vida cristiana, en la humildad. La humildad, que es el cimiento de todo el edificio, como escribió Santa Teresa en el libro de las Moradas, que es uno de los libros de Santa Teresa de Jesús. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Pero también tiene una santa y moderada conocimiento de sus cosas buenas, de sus buenas capacidades, y los reconoce como una gracia y un don de Dios. En otras palabras, el humilde conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca mucho más que ese punto. Vamos a hablar sobre la humildad en la Biblia. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Me hace acordar la oración de San Francisco de Asís, que decía que se pasaba largo tiempo delante de un crucifijo diciendo: Señor, ¿quién eres tú y quién soy yo? La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia, como vimos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8. La humildad debe impulsarnos a las personas de fe siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse sin medida a su voluntad. En el Salmo 8, el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde, que es admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con él. Es decir, la persona humilde es como que no puede creer, porque se sabe cuál es su condición, de que el Dios de toda misericordia, de todo poder, haya puesto los ojos en él. Eso también lo podemos ver en el Salmo 8, versículo 3 al 4. Al igual que nosotros, David era un hombre imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. David, como muchos otros personajes de la Biblia, cometió grandes errores, pero ¿qué pasó? Su humildad lo llevó a reconocerlos delante de él. Se humilló ante el Señor y permitió que él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad.
Es decir, como barro en manos del alfarero se dejó moldear por la sabiduría de Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Así lo expresa el Salmo 51, versículo 1 al 2. David no se justificó, no se excusó, sino que él reconoció que había pecado y apeló a la piedad, al perdón. No solamente está en reconocer que yo he cometido un error, sino que el humilde además se da cuenta que necesita pedir perdón, se cobija bajo la misericordia de Dios y confía y cree en esa misericordia. Me hace acordar lo que le dijo Santa Sor Faustina, lo que le dijo Jesús de la Divina Misericordia a Santa Sor Faustina: no me duelen tanto vuestros pecados, sino que no confíen en mi insondable misericordia. Él expresó, David, su quebrantamiento. Las personas humildes saben expresar su quebrantamiento, saben quebrantarse, y su dolor confiando en la bondad del Padre Celestial. No fue un quebrantamiento y un dolor, diríamos, masoquista, sino, fundamentado en la misericordia y en la bondad de Dios, con esperanza. Es un quebrantamiento y dolor, pero que asimismo conlleva la esperanza en la bondad del Dios que perdona. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. Ese era su consuelo. Él conocía a Dios. Dios es justo y es también como misericordioso, piadoso y perdonador. Y eso nos enseña el Papa Francisco. Nunca nos cansemos de pedir perdón, porque Dios nunca se cansa de perdonarnos. Esa era la confianza que tenía David. David entendió que el pecado no solo David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. Salmo 51, versículo 3 al 4. Y así es como debemos verlo también nosotros. Nuestra perspectiva es diferente y somos mucho más cuidadosos en todo lo que hacemos y en nuestro trato con los demás cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios, que le duelen al Señor. ¿Pero por qué le duelen? ¿Porque lo afectan directamente a Él? No, le duelen, ¿por qué? Porque a nosotros nos hace mal. Y eso es lo que al Señor le duele. Es ahí que comenzamos a actuar con humildad, al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Debemos entender nuestra necesidad de Él, de su presencia y de la profunda transformación que solo Dios nos puede dar, como dice el Salmo 51, versículo 10 al 12. Sin duda alguna, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Aunque el ejemplo de David es muy bueno y con él podemos aprender mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia, el máximo ejemplo, sin ninguna duda, es Jesús. Dios encarnado. En el capítulo 2, como hoy se los compartía de Filipenses, no nos explica muy bien. Ahí nos anima a tener la misma actitud que Jesús. Y así comienza en Filipenses 2.5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Vemos algunas características sobre la humildad que podemos aprender con el ejemplo de Jesús. Y evaluemos nuestros corazones y pidamos a Dios que nos ayude a crecer cada día en nuestra semejanza a Jesús. Algunas de estas características en estos minutitos que nos quedan. Primero, no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2.3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Debemos analizar nuestras motivaciones, las intenciones profundas de nuestro corazón acerca de aquello que estemos haciendo, por más bueno que ello signifique. ¿Lo hacemos para satisfacer nuestros intereses y nuestro amor propio? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos y sufrir de lo que llamamos la buenitis aguda? Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos, que son amor, interés gratuito, no esperando recibir nada a cambio de aquello que damos.
compasivo, poniéndonos en el lugar del otro y sintiendo el dolor del otro, y no como un acto, diríamos, de lástima, que no es lo mismo que un acto de misericordia. Lo segundo es considerar a los demás como superiores a sí mismos. Filipenses 2:3b dice, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. No es que vamos a menospreciarnos o dejar que, entre comillas, nos pisoteen, no, pero todo lo haremos y lo hablaremos con sumo y delicado y santo respeto. Tratemos a las demás personas aún mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. El tercero es que tienen en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. En Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. A la humilde le interesa que el hermano, que la hermana, que el prójimo tenga bienestar, tanto espiritual, emocional y también físico, en todo su ser. Nos ayuda, y por eso son personas de un corazón compasivo. Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a los hermanos, la familia, los amigos, el lugar donde estamos. Nos hace sentir parte de algo más grande y no ser individuales, y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Por eso las personas humildes pueden vivir comunitariamente. Y se esfuerza, por último, que es lo último que voy a compartir, en ser más como Jesús. En Filipenses 2:5, como decía hoy, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. El humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir de una forma que le glorifique a Él y sabe que por sus meros esfuerzos nunca lo va a lograr. Busca la guía del Espíritu Santo y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen en su vida el carácter de Cristo. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final del programa. Espero que esto que hemos compartido, este tema de la humildad, les haya sido de bendición. Y si Dios quiere, nos encontramos este martes en el programa Junto a ti, María, a las 18 horas Chile, 19 horas Argentina. Muchísimas bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí y oremos unos por otros, porque dice en Santiago, oren unos por otros para ser sanados. ¿Y ser sanados qué es? Ser sanados significa experimentar más la salvación y la gracia de Dios en nuestra vida. Bendiciones y hasta el próximo martes, 18 horas por Radio Apóstol Chile, 100% católica. Chau, chau. Gracias.